Porque el gobierno busca revertir el fallo del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, el cual revivió el megaproyecto minero portuario Dominga al rechazar el recurso de reposición que había presentado el Ejecutivo, esto con el fin de frenar este proyecto. Queremos profundizar en este tema y por eso vamos a tomar contacto de inmediato con Antonia Berríos. Ella es abogada de la ONG FIMA y representante además de la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros. ¿Cómo está, Antonia? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Y ustedes cómo están? Sí, Antonia, a ver, partiré preguntándole sobre este proyecto que finalmente pareciera ser una conversación eterna debido a los diferentes capítulos, podríamos decir, que ha tenido. Pero a juicio de ustedes, ¿este proyecto es viable o no es viable en la zona? ¿Y por qué razones también justifican ustedes esta postura? Sí, a juicio de los reclamantes, en este caso, de quienes buscan revertir esta sentencia del Tribunal Ambiental, esto no es un proyecto viable para la zona en la que se busca emplazar. No solamente porque se busca establecer un megapuerto minero en una de las zonas más ricas en biodiversidad de todo nuestro litoral, ¿verdad? Sino que también por la zona terrestre en la que se busca establecer este rajo minero. Es una zona muy rica en biodiversidad donde se instala el desierto florido, que es uno de nuestros orgullos nacionales, que también permite que en la zona se genere un ecosistema muy rico que permite la producción de mariscos, la producción de olivos y una vida que las personas que viven ahí han hecho sustentable y sostenible en el tiempo, aprendiendo a convivir con este ecosistema muy particular y muy específico también. Y en torno a lo que estaba pasando, Antonia, lo que ha sido la noticia durante esta última semana, esta decisión que se ha ido postergando, ¿qué cree usted que es lo que quiere hacer el gobierno? ¿Dilatar el proyecto o finalmente debería tomar una decisión en las próximas semanas o en los próximos meses, dependiendo de lo que diga la Contraloría? Más que querer o no querer dilatar el proyecto, lo que tiene que pasar acá es que cualquier proyecto en Chile que se busque evaluar para instalarse, sea en una zona tan rica en biodiversidad como esta, tan frágil, tan sensible o no, tiene que acreditar que los impactos que va a producir son medibles, son mitigables, son compensables. Y en el caso hasta acá, y así lo justificó muy bien el comité en su votación anterior, cuando rechaza el proyecto por argumentos que fundamenta muy bien en su resolución, es que no es posible. Y tanto así que el mismo Tribunal Ambiental, en su sentencia anterior, justo la sentencia que previno a esta, también señalaba que las medidas que se habían establecido para compensar la biodiversidad por la pérdida de hábitat de pingüinos de Humboldt, por ejemplo, o del chungungo, no permitían certificar con la suficiente certeza que no iban a ser dañadas permanentemente. Ya, pero no tiene todo el derecho quizás este proyecto a seguir adelante si es que cumple con lo que exige el Estado de Chile, con todo lo que se le presenta como que debe hacer como medidas de mitigación para poder operar. ¿No tiene dentro de la institucionalidad del país antes de ir a presentar un proyecto, cumplir con lo que le piden y echarle para adelante? Toda persona tiene ese derecho siempre de poder cumplir con lo que se pide, y lo que se pide en este caso es dar suficiente información y certeza dentro de la posible predictibilidad que tienen estos casos de poder generar un proyecto que genere a la vez beneficios, pero que no signifique un daño permanente para el medio ambiente. Eso, en el fondo, es el derecho tanto de la empresa como de quienes viven hoy día ahí, quienes hoy día hacen su trabajo ahí, y de las futuras generaciones también. Sí, Antonia, ustedes han podido tener contacto precisamente con las personas, la comunidad, las vecinas y vecinos de esa zona, porque finalmente hablamos de una comuna liguera que prácticamente está deprimida económicamente, muchas veces sin agua potable, los mismos niños, niñas tienen que salir de la comuna para poder estudiar. Entonces acá también hay un debate que se da dentro de esa misma zona en donde las mismas vecinas y vecinos piden incluso hacer el proyecto, porque de alguna manera como que afirman de que a través de una iniciativa o de una actividad propia es la única manera en que van a poder surgir como zona. Sí, la verdad es que en estos casos siempre hay que preocuparse de que el remedio no sea peor que la enfermedad. Dilapidar o hipotecar los recursos para tener un proyecto que va a durar 20 años y que por 20 años va a entregar trabajo en su etapa de construcción parece poco razonable si uno quiere hacer una mirada a mediano y largo plazo, ¿verdad? La zona del archipiélago de Humboldt tiene una particularidad que es la abundancia de nutrientes, que ha permitido que sea una de las zonas más ricas de producción de recursos bentónicos de toda la región y comparativamente en Chile. Y eso nos permite pensar tal vez la forma de asegurar ese desarrollo tiene más que ver con permitir que se sigan regenerando esos recursos y podamos permitir que se mantengan en el tiempo versus un proyecto que por supuesto que va a generar cierto trabajo y nivel de ingresos en un momento determinado, pero que no parece ser sostenible precisamente porque lo que hace es destruir
aquel lugar en el que se va a instalar. Antonio, ustedes han sido bastante críticos con la labor del Tribunal Ambiental, que en reiteradas oportunidades ha tenido que referirse a este proyecto. ¿Cómo deberíamos hacer en el país para que haya más confianza de las partes, de ustedes que están en contra, de las empresas que presentan un proyecto? ¿Qué debería suceder en el Tribunal Ambiental? ¿Cómo lo modificamos? ¿O qué se le puede hacer para que haya credibilidad y confianza de parte de todos los intervinientes? En Chile, en general, las instituciones funcionan y lo que ocurre en este caso es que el tribunal dicta una sentencia, pero esa sentencia puede ser revisada por la Corte Suprema. Y eso es parte de cómo hacemos que exista confianza en las instituciones, ¿verdad? Saber que un tribunal puede tener una visión y si comete errores jurídicos, esos errores jurídicos pueden ser revisados y corregidos por la Corte Suprema. De la misma forma, acá es importante ver cómo hay distintas personas y comunidades que se hacen parte en este tribunal y que en general acceder a servicios jurídicos no es algo sencillo, son servicios jurídicos muy especializados. Yo creo que para que exista confianza y para que personas puedan participar de esta discusión, es importante pensar en el futuro cómo hacemos que todas las personas puedan tener una voz y una representación en estos procesos. Acá tenemos una empresa que, por supuesto, ha intentado revertir esta decisión que hace varios años se tomó de rechazar este proyecto y son las personas que con mucho esfuerzo han tenido que tratar de ponerse, hacerse parte en procedimientos que muchas veces no entienden o son complejos de seguir. Y por lo tanto, para que exista confianza en las instituciones, tenemos que buscar una forma en cómo todas esas voces sean escuchadas. Recordemos que este es un caso que en lo jurídico se trata de la correcta apreciación y consideración de las observaciones ciudadanas que se hicieron durante la evaluación del proyecto. Ahora, Antonia, ¿quién debería ser en ese caso, por ejemplo, la última voz? Porque llevamos un proyecto que lleva de tramitación más de una década. Finalmente vemos que hay un tribunal ambiental que dice una cosa, vemos unos ministros que dicen otra cosa. Entonces, finalmente, ¿cómo se puede hacer para que también, poniendo como ejemplo este proyecto, pero otros que puedan venir en el futuro, también funcionen de manera más rápida y tengan algún futuro acá en el país? Lo mejor que se puede hacer siempre cuando se evalúa un proyecto es que el proyecto venga con toda la información disponible y posible de una forma que se permita trazar los datos hacia atrás y comprender que está entregando información suficiente. Vemos en muchos casos que eso no es así y eso judicializa, eso complica a las comunidades porque cuando no es transparente el proceso de evaluación eso se hace difícil. Pero luego la decisión frente a la evaluación técnica va a ser una decisión sobre cuánto riesgo estamos dispuestos a tomar para efectos de avanzar en un desarrollo sostenible. Si este desarrollo asegura que va a ser sostenible, entonces es probable que no exista este problema que vemos en este caso. Antonia, y desde su punto de vista, los ministros que integran el gabinete del presidente Gabriel Boric, ¿están inhabilitados para pronunciarse sobre este tema? Es una pregunta que hoy día tiene que resolver Contraloría. ¿Pero qué cree usted? Lo que pasa es que el tribunal acá hace una interpretación bastante extraña de la implicancia que puede tener un ministro. Recordemos que este es un comité que por diseño regulatorio se forma por ministros de Estado, que por supuesto tiene una visión que busca compatibilizar los argumentos, las razones técnicas y la información técnica, pero que la información técnica de por sí no permite tomar una decisión. La ciencia no permite tomar esa decisión, sino que tiene que incluirse un criterio de visión de desarrollo que dan los ministros de Estado. Entonces, queda extraño cómo el tribunal interpreta que puede haber una implicancia cuando en realidad lo que está tratando de manifestarse es la visión de desarrollo que ese comité de ministros va a implementar, que puede darse por un ministro u otro. Pero el hecho, es que perdón, Antonia, el hecho de que los ministros hayan dicho o presentado una opinión en torno a este tema antes de ser ministro de Estado no los inhabilita, que es el caso, por ejemplo, de la ministra Maysa Roja, que se apunta directamente a ella. ¿Para usted no queda ella inhabilitada porque tiene de alguna manera una apreciación, una visión sobre el tema que a ella no le gusta? Lo que pasa es que es distinto ser un ministro de Estado que ser un juez de un tribunal. Un ministro de Estado tiene que manifestar la visión política y en base a los argumentos técnicos que tiene un gobierno determinado, mientras que un juez de un tribunal tiene que decir el derecho, la ley. Es diferente. El tribunal en este caso estimó que sí, por lo tanto en cumplimiento de ese fallo tendrá que inhabilitarse, pero la verdad es que es Contraloría y luego la Corte Suprema la que va a poder definir si finalmente ese es el criterio que se tiene que aplicar. Antonio, ¿usted no confía, por ejemplo, en una alianza virtuosa que se podría dar de repente con privados, con dineros de privados? Pongo el ejemplo, considerando el proyecto Dominga, en donde desde ahí mismo han dicho que, por ejemplo, podrían hacer un centro de investigación o también han hablado de centros de preservación, considerando de que
ya en la actualidad, funcionando el proyecto Dominga, ya estamos hablando de una zona que es sumamente vulnerable, en donde los pingüinos de Humboldt ya están, son una especie en extinción. ¿No convendría de repente también darle una vuelta en ese sentido o no confía? Por supuesto, los proyectos en general, la alianza y colaboración público-privada va a ser virtuosa. La pregunta que no tenemos que dejar de mirar por ver esta alianza algo positivo es ver si es que el proyecto en sí mismo va a significar un desmedro permanente, irreparable o grave en el tiempo. Si eso es así y además se generan alianzas que permiten aportar al desarrollo, a la creación de conocimiento, a la mejor conservación para el desarrollo sostenible, entonces mucho mejor. Ahora, ¿qué es importante tener presente? El proyecto propone estas medidas voluntarias, pero que tienen que asegurar que sí permiten compensar. Ahí estábamos en conversación con Antonia Berríos, del representante de la ONG FIMA, abogada además de la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, que es el lugar donde sería emplazado este proyecto que es tan emblemático y que ha sido dilatado ya por 11 años con diversos problemas judiciales que ha enfrentado ya atravesando varios gobiernos y que estamos a la espera ahora de lo que diga la Contraloría en torno a quién va a resolver finalmente, porque los ministros han sido inhabilitados. Para muchos es bastante claro que la subrogancia viene de parte de los subsecretarios, pero el gobierno dice que la Contraloría debe pronunciarse para ver cuál es el orden de prelación y allí recién tomar una decisión para ver si esto sigue o se vuelve a rechazar. Es un camino judicial enredado y muy largo. Enredado y muy largo, y en donde los subsecretarios actualmente que de alguna manera debieran tomar esta posta se verían bajo la misma condición, o muchos de ellos, que tienen los ministros, es decir, que ya se habrían emitido juicios previos respecto a este proyecto. Ya estamos de vuelta con Dominga Dapur. Sí, estamos de vuelta con Antonia Berríos, la abogada de la ONG FIMA, representante además de la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros. Y quería preguntarle, Antonia, si hay una visión común hacia un lado u otro ahí en la zona, porque hemos escuchado también mucha gente que ahí en la zona está a favor de este proyecto, que lo espera, que es una verdadera esperanza para ese lugar que está bastante empobrecido. Claro, siempre estos proyectos generan una legítima expectativa de distintos resultados. Vamos a tener personas que van a estar de acuerdo, personas que no van a estar de acuerdo. Lo importante no es pensar que porque hay algunos de acuerdo, entonces es un proyecto que es positivo. Estamos hablando de la pregunta es si es que es un proyecto que evalúe ambientalmente es viable o no. Y por lo mismo es importante analizar las preguntas que son relevantes. Por supuesto que hay que considerar todas las visiones y hay personas que van a estar a favor, pero también hay personas que pueden ver cómo su propio trabajo pueda poder desaparecer, que es el caso de la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros que yo represento. Su trabajo, que llevan cultivando por mucho tiempo, que llevan mejorando su técnica de cómo hacer de este proceso un proceso sustentable, está en riesgo y está en peligro porque todos sabemos lo que pasa cuando se instala un megapuerto en un lugar. Y lo hemos visto en otros lugares, lo hemos visto en otras zonas. Atrae un polo industrial. En este caso son embarcaciones que traen aguas de lastre, que pueden tener accidentes de descarga de hidrocarburos. Entonces, sabemos lo que va a pasar con el fondo marino, con esta zona de migración de ballenas y otros cetáceos cuando se instale este megapuerto. Por supuesto que ellos también tienen la legítima posición para presentar sus observaciones a este proyecto y decir, si estas observaciones no son correctamente consideradas, entonces es mi derecho que así sea, porque es así como lo establece la ley. Y la ley no solamente permite que esto sea, sino que espera que las personas puedan participar y puedan aportar la información que tienen sobre cómo se comporta este territorio, cómo se desarrolla, cómo se relacionan los recursos naturales entre sí y de esa manera poder mejorar la calidad de la evaluación. Antonia, perdón, ¿cómo se entiende entonces que este proyecto finalmente en estos últimos 10 años haya sido aprobado 4 veces por el Tribunal Ambiental, que no ha votado a favor, no así, por ejemplo, 2 veces por el Comité de Ministros, en 2017 y 2023 también, que haya sido rechazado? ¿Cómo se entiende que el tribunal, a cargo finalmente de cuidar el medio ambiente, entonces apruebe un proyecto o esté a favor de este proyecto? Hay que tener ahí una precisión muy importante. El Tribunal Ambiental no está a cargo de precaver el medio ambiente. El Tribunal Ambiental cautela la legalidad sobre la existencia o inexistencia de una debida fundamentación de las decisiones del Comité de Ministros. Entonces, el Tribunal Ambiental nunca ha aprobado este proyecto. El Tribunal Ambiental no puede, por prohibición legal, aprobar proyectos. Lo que puede hacer el Tribunal Ambiental es revisar si una decisión que proviene de un órgano como el Comité de Ministros, es decir, que tiene una visión sobre desarrollo sostenible,
que a la hora de conocer los antecedentes técnicos toma una decisión sobre si esa es suficiente certeza según este criterio para desarrollar un proyecto que tiene riesgos, si esa decisión está correctamente fundamentada o no, si existe una fundamentación lógica y razonable que vincule la hipótesis de hecho, las circunstancias de hecho, con la decisión que se toma al final. El Tribunal Ambiental no está para aprobar o rechazar proyectos. Antonia Berríos, abogada de la ONG FIMA y representante de la Asociación de Mariscadores y Pescadores de los Choros, muchas gracias por esta entrevista. Seguiremos, por supuesto, atentos a las decisiones que haya en torno a este tema tan emblemático ahí en el norte de Chile. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días.